Una nueva etapa para la colonia alemana, lejos ya de la oscura sombra de Hitler y del nazismo. Sergio, ¿cómo se vive esa etapa de nazificación en nuestra ciudad? Porque tenemos que recordar, bueno, pues ese momento que también nos recordó en este programa José Antonio Labordeta, cuando en la calle Cervantes se podía ver la bandera con la esvástica nazi. Efectivamente, bueno, en un principio no exhiben mucho los símbolos, porque hay mucha animadversión en España contra la simbología nazi, pero bueno, en cuanto estalla la guerra y Zaragoza queda del lado del bando franquista, sí que salen a la calle y sí que empiezan a mostrar su apoyo al régimen de Franco. Y bueno, hay mucha presión social dentro de la colonia. Se sabe poco porque realmente pues no se ha transmitido bien, y en la prensa de la época no se puede leer por cuestiones de censura. Pero sí que hay una presión social muy grande establecida directamente desde el partido nazi de Berlín para todas las colonias en el extranjero, para controlar férreamente a todos los miembros. Entonces los que no tienen una sensibilidad nazi en ese momento se sienten cohibidos, se sienten realmente ciertamente presionados por el régimen para mostrar adhesión a él. Juan, su padre le contó esta historia. ¿Pudieron librarse de esta época, de esta fase de nazificación? No se libró porque sin más le dieron 15 días para coger las maletas y coger el tren y marcharse a Alemania. ¿Sí? Abandonó a toda la familia. Nosotros éramos 5 hermanos y mi madre, y recuerdo que el señor Seges prometió que durante la guerra y en su ausencia tendría una paga, cosa que jamás vimos, y pasamos muchas penurias. Sí, eso es muy interesante, porque es el cónsul Gustav Segers, del que yo no he visto ninguna foto, presionó mucho para reclutar, sobre todo al final de la Segunda Guerra Mundial, a partir del año 43, reclutar a gente para que fuera al frente ruso, y entre ellos el padre de Juan Kurz, que ya era un hombre mayor entonces, era un hombre que no estaba para combatir, pero sin embargo, o sea, había un reclutamiento en todas las colonias en el extranjero, y mucha gente mayor tuvo que ir a combatir al frente ruso, y muchos no volvieron. Claro. Anelis, creo que usted se encuentra con un álbum de fotos en el colegio alemán que cuenta bastante de esta historia. Pues sí, que fue también una casualidad. Me encontré este álbum. No era un álbum ya, había sido un álbum, pero solamente existían las hojas. Sí. Y entonces eso, claro, me interesó mucho, porque claro, había que ver, quería ver en qué año exactamente cómo había nacido el colegio alemán. Eso me ha hecho también pues investigar en los archivos, etcétera, ¿no? Sí. Y me he encontrado pues bueno, con cosas que no sabía antes de esta etapa, que yo no la he vivido, ¿no? Pero claro, en mi etapa era muy diferente, porque claro era... Juan me pedía la palabra, no sé si para comentar algo de lo que había hecho Sergio o algo de lo que decía Anelis. Sí, bueno, mi padre indicó, fue a Alemania por indicación del señor Schmitz. El señor Schmitz, precisamente, sí, es el que debía de ser el jefe del partido, el que obligó tanto a mi padre como a otros compañeros suyos alemanes que estaban bien situados y con familia. Sí. Hay un símbolo muy importante en la ciudad de Zaragoza, un recuerdo de esta historia, y que está en el Camposanto, en el cementerio de Torrero, del que su padre creo que se ocupó bastante, ¿no? Sí, ahí mi padre hizo bastante porque aquello se construyera. De hecho, mi madre, que murió muy joven, a los 32 años, está enterrada allí como la primera española casada con un alemán, y es la primera tumba que hay en el cementerio. Yo me tocó hacer una pequeña reforma, y lo que fui es unir los dos, porque era católico y evangélico, y creía que ya en estos tiempos había que unir a todas las familias, tanto unos como otros. Unir los dos, porque era católico y evangélico, y creía que ya en estos tiempos había que unir a todas las familias, tanto unos como otros. Ya ven cuántas historias de nuestro pasado más reciente nos quedan todavía por descubrir. Llamativa esta, ¿eh? Hoy le ha tocado el turno a la de aquellos alemanes que un día nos visitaron y que por fortuna terminaron quedándose con nosotros para formar parte también del Aragón del siglo XX. Muchísimas gracias a los 4 invitados por acompañarnos esta noche. Hasta siempre.